Bien, y nuestro jueves es de economía y emprendimiento y queremos hablar sobre el ambiente económico local con un amigo de la casa, Arturo Claro, analista macroeconómico de Consult. ¿Qué tal? Bienvenido, llegó la hora. Gracias, José Francisco. Siempre un gusto estar acá. Partamos con el escenario actual, porque han declarado, por ejemplo, el presidente de la ABIF, José Manuel Mena, que dice que estamos en el peor ciclo crediticio en los últimos 30 años. Primero, para los que no estamos relacionados con la economía, ¿qué significa que estamos en el peor ciclo crediticio? Buena pregunta. El ciclo crediticio hace referencia a el ciclo como de préstamos bancarios a personas para consumo, por ejemplo. Entonces, ¿cuánta plata están transfiriendo los bancos, prestándonos a nosotros para que nosotros nos compremos un auto, para si es que queremos endeudarnos también para comprar una casa, un crédito hipotecario? También para una empresa que quiere emprender y no tiene todo el capital necesario para hacerlo, se endeuda también con un préstamo comercial. Entonces, que estemos en un mal ciclo crediticio significa que están disminuyendo esas colocaciones que se llaman, que son en el fondo los préstamos bancarios. Claro. Y a lo que hace referencia esa noticia, que estamos en el peor de los últimos 30 años, es que ya llevamos un tiempo muy prolongado, más de lo que fue en la crisis subprime, ¿verdad? El 2009, o la crisis asiática, que fue el 98. Yo recién ahí tenía 2 años. Pero que ya llevamos más tiempo que en esas crisis con una contracción en el crédito. ¿Y qué efecto tiene la contracción en el crédito para la economía inmediata, pero también para el mediano plazo? Porque las cosas que tú comentabas, bueno, créditos a la empresa, esas empresas invierten esos recursos, empieza a generar empleo, es decir, ¿en qué es palpable que uno diga, mira, aquí hay un problema grave? Porque no solamente es una muestra de algo que está pasando ahora, sino que puede tener efectos también en el tiempo. Buena pregunta. Esto es palpable primero en las condiciones que tienen cada persona hoy en día. Para si quieren endeudarse, lo van a hacer a una tasa mucho más cara. Entonces, hoy en día comprarse un auto con un crédito automotriz es más caro de lo que era antes. Estamos viendo la luz porque las tasas están bajando, pero más allá de eso. Para comprarse una casa es más caro. Entonces, todo eso se traduce en que la actividad económica se ralentiza. Y es una forma en que el Banco Central, de hecho, hace su política monetaria. Entonces, retrocedamos un poco hacia atrás de qué es lo que nos llevó a esto. Claro. Hay que acordarse que esto viene de partir con el problema de los retiros. Eso produjo 2 cosas, los retiros de fondos de pensiones. Primero, que sacó plata del mercado. Entonces, hay menos plata para prestar. Porque nosotros teníamos nuestros fondos de pensiones, ¿verdad? ¿Del mercado crediticio o de capitales? Ya. Pero eso en el fondo es un gran colchón que nosotros eran nuestros fondos de pensiones que se invertían, nos daban retornos, ¿verdad? A ti y a mí, para que después eso se multiplicaba en nuestros ahorros para nuestra pensión. Y esa plata, como que se dice mucho, se secó el mercado de capitales, entonces hay menos plata para prestar. Eso por un lado. Entonces ya de ahí los bancos tienen menos para prestar. Pero al mismo tiempo, lo que produjo eso, que ya ha sido muy discutido, ¿verdad?, es que se disparó la inflación. Se disparó la inflación, entonces el Banco Central, para disminuir la inflación, tuvo que subir las tasas de interés, y ahí volvemos al tema del crédito. Subiendo las tasas de interés, lo que pasa es que él le presta más caro a los bancos. Claro. Entonces los bancos ya tienen menos plata porque ese colchón que te hablaba antes ya no está. Pero al mismo tiempo ahora se endeudan más caro, entonces le van a prestar también más caro a nosotros. Le prestan más caro a las personas, le prestan más caro a las empresas. Y eso hace que la actividad económica se ralentice, se enfría. Para en el fondo bajar la inflación, pero es como un autogol, ¿verdad? Un error autoinfligido. Y ahí se ve ya, hoy en día, el mercado laboral está más debilitado. Por ejemplo, uno de los sectores más afectados por todo esto es el sector construcción. Porque hay menos proyectos, claro, y faltan unos 100.000 empleos que hoy podrían estar ahí que no están. Ahí la construcción se apalanca mucho en el sistema bancario. Claro. Como son proyectos de muy largo plazo, requieren mucho apalancamiento, que es en el fondo endeudamiento. Y como se secó eso, y además son más caros, no tenían cómo financiar y empezaron a quebrar. Han quebrado muchísimas empresas. En los últimos 5 años, más de 500 empresas relacionadas al sector de construcción. Esos son menos empleo, menos salario, menos seguridad en el fondo laboral para la familia. Y hay una de las cosas que es palpable por las personas en general, que es la dificultad de acceder a la vivienda. Una de las cosas que hemos visto en el último tiempo, como el aumento de la tasa de los créditos hipotecarios ha marcado algunos récords, ¿verdad? Pero lo que comentan algunos es que eso empezó a decaer esta tasa. Sin embargo, las condiciones que teníamos antes del 2019 en particular eran inmejorables. Algunos dicen incluso que es imposible o muy difícil
que se vuelvan a repetir tasas de ese tipo. Hoy día estamos en el 5%, un poco más incluso, y esas tasas eran de máximo el 2% anual. ¿Cuánto cambia eso, la posibilidad de acceder a la vivienda propia, y cuán posible es volver a ese escenario? Primero, ¿cuánto lo cambia? Lo cambia bastante. No tengo el número acá claro, pero hay estudios que hay gente que antes con el salario promedio accedía a ciertos créditos de vivienda y con el aumento en la tasa, hoy en día simplemente no puede acceder a ese crédito, por lo tanto no puede acceder al sueño de la casa propia. Es una proporción bien grande, yo lo vi en su minuto, y sobre todo de la clase media de Chile, sobre todo la clase media. ¿Cuál es la posibilidad de que volvamos a ese escenario? Bueno, depende de varios factores, también depende de condiciones primero externas. Tienen que bajar las tasas de interés en el mundo, porque las de largo plazo compiten. Entonces, si es que bajan en Estados Unidos, va a depender del ciclo también de la Reserva Federal de Estados Unidos. Primero, si se cumple esa condición, ya quizás vamos a poder volver. Pero si es que se llega a cumplir, es decir, que lleguen afuera al mismo nivel de lo que eran antes, incluso en Chile hay hoy en día un mayor castigo por riesgo, que quedó asociado a un cambio estructural post-estallido social y post-retiro. Entonces, tenemos ese castigo por riesgo y también se tiene que recomponer el mercado de capitales, y para que eso suceda en términos de nominales, reales de la cantidad de dinero que había, faltan un par de años todavía para que se construya el mercado de capitales. Todavía no estamos en la profundidad que se mide como la cantidad de plata que había sobre el porcentaje de PIB. Pueden llegar a faltar 10 años por ahí. Un número bien importante. Y ahí hay algunos datos interesantes a propósito de el rol de la inversión. Desde que el presidente Boric asumió, la inversión ha caído un 4% y la economía se ha expandido solo un 0,1% en 2 años. En estos cálculos siempre me gusta preguntar si considera el aumento de la población esta cifra, porque si crecimos, no sé, 0% o 0,1% y aumenta la población, obviamente nos estamos empobreciendo también, porque lo mismo se reparte entre más gente. Así es, eso es una muy buena pregunta. Eso no considera el aumento de la población, eso es solamente el PIB, y lo que consideraría el aumento de la población sería el PIB per cápita. Y efectivamente, como tú dices, el PIB per cápita ha caído, porque el PIB creció muy poco, claro, y la población ha crecido durante ese periodo. Significa entonces que la torta se reparte menos, porque hay más personas que comen de la misma torta. ¿Y ahí qué explica que en el mismo tiempo Estados Unidos en estos 2 años, desde que el presidente Boric asumió, ha crecido en cambio un 5%? Son cifras que nosotros no vemos hace mucho tiempo juntos, bueno, salvo con el recalentamiento de la economía en la pandemia, pero ¿por qué se produce esta diferencia si es que se dice siempre que la economía chilena es una economía conectada con el mundo, que si Estados Unidos estornuda, nosotros nos da un resfrío, o si China hace lo mismo, también lo mismo? Pero ¿por qué ahora pasa que hay países que están creciendo, como Estados Unidos, y nosotros estamos en la práctica estancados? Hay dos dimensiones que hay que separar. La primera es que nuestro autogol con los retiros fue mayor, por lo tanto el ajuste que tuvimos que realizar para volver, la inflación ahora recién está llegando a los niveles normales, ¿verdad?, fue mayor que el de Estados Unidos. Nuestro problema inflacionario fue mayor. Y el segundo es un tema más relacionado interno con la permisología, la violencia también, y eso está muy relacionado con que Estados Unidos es una economía que uno siempre ha admirado, que uno puede llegar y empezar un emprendimiento, una empresa de manera muy fácil. Están los permisos, son más ágiles para comenzar un proyecto. Y acá tenemos un problema. En Chile está la oportunidad. Tenemos la transición energética para Chile, una tremenda oportunidad, ¿verdad? El ejemplo más clásico es el litio, pero tenemos varios proyectos de infraestructura. Y lo que pasa es que no se están dando las condiciones, no está el ambiente para que se realicen esos proyectos de inversión. Las empresas llegan, o sea, el gobierno ha tenido un trabajo en que ha ido China, ¿verdad?, ha ido Estados Unidos, trae proyectos de inversión, pero una vez que llegan acá, no se realizan. El ejemplo uno que fue famoso ahora, ¿verdad?, el del data center de Google. Sí. Lo rechazaron, y no solamente lo rechazan, sino que después como hay palmadas en las espaldas porque se rechazó ese proyecto. O sea, se lo celebran. Entonces, eso es un problema. Es bueno que se esté dando cuenta que hay problemas y que hay que solucionarlo, pero la burocracia que impide que se realicen los proyectos de inversión, que son más empleo, más inversión para Chile, hay que atacarla sin duda, porque si no nos vamos a quedar siempre rezagados a una economía como la estadounidense, que es justamente lo contrario. Sí, hace poco, no me acuerdo hace cuánto tiempo, yo creo como un mes, había unos diputados oficialistas que difundían la cifra de inversión extranjera.
que decía que estos 2 últimos años habían sido récord, disminuyó este año, o sea, el 2023 en comparación con el 2022, pero eran cifras que venían muy, muy altas. ¿Qué explica que estemos en esa cifra récord y que no se traduzca en que finalmente se genere crecimiento económico? Porque lo que se dice típicamente es bueno que venga inversión extranjera porque genera empleo, oportunidad, etcétera, y aquí vemos que está en cifra récord, pero no se está produciendo ese efecto. Esa es una buena pregunta y es un punto que hay que aclarar. Primero, la inversión extranjera directa está en cifras récord, ¿verdad? Pero con respecto como al 2016, antes era mucho más alta. El 2014, que es más o menos el periodo en que ya dejamos de crecer a lo que crecíamos antes, el 2014-2024 fue lo que ya muchos llaman la década perdida. Entonces ahí la inversión extranjera directa está muy baja y de ahí nos hemos recuperado, pero aún es muy baja comparada con lo que era el 2009, lo que era el 2010. Segundo ¿qué es la inversión extranjera directa? Es la entrada de capitales extranjeros. Esto se puede dar por 2 razones. Una es porque hay buenos proyectos de inversión, ¿verdad? Entonces yo quiero y compro una empresa buena que está partiendo. Oh. La otra es porque está muy barata. O vienen a invertir directamente, hacen un data center. Hacen un data center, eso sería claro. Y entra el capital, el flujo de capital hacia adentro. La otra es porque puede estar muy barata la empresa. Claro. Entonces simplemente llegan, porque son también capitales chilenos que se quieren deshacer de esta empresa y la venden a precios quizás muy castigados. Entonces, lo que pasó, de hecho, el 2022... O sea, perdón la interrupción, pero es que cuando se dice la gente está sacando su plata, es que tienen que vender lo que están sacando. Y eso es fondo... Eso es inversión extranjera directa también. Claro. O sea, no necesariamente una buena noticia es tener una inversión extranjera directa. Claro, habría que hacer el doble clic. Claro. Porque lo que yo intuyo, habría que ver el número, pero que el 2022, cuando se disparó se disparó la inversión extranjera directa, cuando estaban los niveles de incertidumbre altísimos, previo al plebiscito del primer proyecto constitucional, es que las empresas castigadas, las empresas chilenas estaban con un precio muy castigado y por lo tanto venían capitales extranjeros y las compraban. Y eso significó una aceleración de la inversión extranjera directa. Ahora ese premio por incertidumbre es menor, así que es bueno que estemos recuperando niveles de inversión extranjera, pero de nuevo, todo aún no es nada comparado con lo que era previo 2014. Hay una pregunta respecto al empleo, porque pues tú mencionaste también a propósito de la construcción, faltan recuperar 100.000 empleos en la construcción. David Bravo comentaba también que estamos 200.000 empleos abajo respecto a lo que había sido antes de la pandemia. Pero si nosotros miramos la cifra económica, dice que nuestra economía está estancada durante los 2 últimos años. Pero eso también puede significar que estamos produciendo lo mismo, pero con menos personas en el mercado laboral. Lo que uno dice, bueno, quizá están favoreciendo, por ejemplo, si es que cambiaron las condiciones laborales, las empresas están favoreciendo, no sé, la incorporación de tecnología y dejando de contratar personas. Efectivamente, eso se podría traducir, de hecho, en un aumento de la productividad, que significa que estamos produciendo más con menos. Y eso es lo que se ha visto un poco en las cifras, eso dentro de una buena noticia. Pero igual, lo que uno esperaría es que el nivel de producción también aumente para que aumente el empleo. O sea, es buena noticia que la productividad esté aumentando en el margen, pero sería mejor aún que esa mejora productividad esté acompañada con una recuperación de los empleos. Porque lo que vemos es que ya se recuperaron los equilibrios, el nivel de economía está en su nivel tendencial prepandemia, la inflación se está recuperando, como que estamos completando el ajuste, pero el mercado laboral sigue un poco rezagado. Y eso en el fondo son gente que no tiene trabajo, que no tiene salario, que no tiene seguridad social, no puede cotizar para su AFP, y eso es un problema. Claro, no, definitivamente, sobre todo para esa familia. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Interesante análisis y explicaciones de Arturo Claro, analista macroeconómico de Consult. Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos en Llegó la Hora. Un gusto estar acá. Y nosotros vamos a una breve pausa y a la vuelta al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.